Saludos, hermanos y amigos. Les habla Gilberto Niño de el Templo del Tabernáculo de Houston, Texas. En este momento vamos a tener una plática en esta reunión del Ministerio de Varones. Pero antes quisiera que hiciéramos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Te damos gracias porque nos has mantenido fieles a ti. Gracias, Señor, por esta plática que vas a tener con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos hable, que tú seas, Señor, el que llegue hasta nuestros corazones y nos enseñe lo que tengas que enseñarnos. Que ayude, Señor, a todos aquellos que están viendo y oyendo esta transmisión, para que, si es que no te han conocido, que te lleguen a conocer. En el nombre de Cristo Jesús, y a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Como les dije, vamos a hablar acerca de algo que es muy común en estos momentos, miedo o temor. ¿Algunas veces hemos tenido miedo o temor? Reconozcámoslo, hermanos, sí hemos tenido en algunas ocasiones miedo o temor. ¿En el transcurso de nuestra vida se ha presentado este miedo o temor? Sí, sí se ha presentado. Pero ¿sabemos cómo identificarlo? ¿Sabemos si es miedo o temor? Es lo que vamos nosotros a definir en estos momentos. En este tiempo que vamos a tener de nuestra plática, vamos a definir qué es miedo o temor y cómo tenemos que encauzarlo. Primeramente, vamos a definir qué es lo que es el miedo. ¿Qué es lo que es el miedo para poderlo identificar? Y podemos decir que el miedo se define como un recelo o aprensión que que alguien tiene de lo que le suceda, algo contrario a lo que desea. Si nosotros deseamos algo y no sabemos qué es lo que va a suceder, tenemos esa duda. Eso es lo que produce el miedo. Y ese miedo también es un sentimiento, el cual nos impide hacer algo porque existe el riesgo de no esperar el resultado que no obtenemos. Sí, es ese miedo que nos da a tener ese riesgo que si vamos a hacer algo, posiblemente no vamos a obtener aquello en lo que estamos pensando. Ese es el miedo. Ahora, muchas veces hemos tenido miedo, sí, sí, por eso les digo que sí hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo para presentar un examen por tener el miedo a no pasarlo. Cuando vamos, y lo más común en los adultos, aún los adultos, cuando fuimos nosotros a presentar el examen para obtener nuestra licencia de manejo. Era algo que, al menos en mi tiempo y en mi país, de donde yo procedo, no lo hacíamos. Simplemente ibas y sacabas, te daban la licencia y ya. Pero al llegar aquí y tener que ir a presentar un examen, tener que estudiar y saber que posiblemente no lo pasas, ese es un miedo. También hemos tenido miedo a entrar a un cuarto oscuro por encontrarnos con algo inesperado. Sí, sí lo he tenido. Sí lo he tenido. Y simplemente, mire, aún nuestro ser es el que tiene eso. Porque no sabemos qué es lo que vamos a esperar en ese cuarto oscuro. También hemos tenido miedo de hablar con una persona y ser rechazado por ella. Esto fue muy frecuente. Esto fue muy frecuente cuando nosotros éramos adolescentes. O al menos a mí me pasó. A mí me pasaba cuando quería yo hablarle a una muchacha. Quería hablarle a una muchacha y me daba miedo y no lo hacía, realmente no lo hacía, por ser rechazado por ella.
Entonces se da cuenta que sí hemos tenido nosotros, en cierto momento hemos tenido miedo. Y entonces, miedo. Ahora, todo esto es por inseguridad, porque cuando se tiene miedo en una situación es porque nos sentimos inseguros de lo que puede pasar, de lo que puede pasar después de hacer eso. Y todos en algún momento hemos tenido miedo de algo. Sentimos esa inseguridad porque existe la probabilidad de perder algo. Como les digo, cuando la licencia, tenemos la probabilidad y la inseguridad de que nosotros pudiéramos fallarlo tantas veces que no nos lo pudieran dar. También cuando le hablamos a una muchacha, cuando éramos nosotros adolescentes y que le hablábamos a una muchacha, no le quería, o al menos como les dije, yo no lo hacía. Muchas veces posiblemente perdí oportunidad de tener alguna relación amorosa con alguna muchacha por esa inseguridad que tenía de mí mismo. También, por esa misma inseguridad, nosotros lo vemos en la Biblia. A la persona que le fue entregado un talento y no quiso perderlo, lo escondió por esa inseguridad. Inseguridad y tener miedo de perderlo. Lo escondió en la tierra y no le sacó el mayor provecho. Y eso es lo que nos sucede a nosotros por el miedo. El miedo nos estorba, el miedo nos hace perder cosas que nosotros pudiéramos tener. Seguimos hablando acerca del miedo. Ese riesgo que nosotros pasamos cuando tenemos miedo no es necesariamente negativo, porque el riesgo existe cuando se presenta una oportunidad o una amenaza. Entonces siempre eso sucede. Pero el resultado va a depender de cómo manejemos nosotros esa situación. Y si usted se pone a pensar que ese miedo se nos puede quitar cuando nosotros manejamos la situación dejándole las cosas a Dios. Y hay una cosa peor. La consecuencia de tener miedo es que este miedo crezca. Y que ese miedo te vaya a llevar a tener ciertos sentimientos que puedan perjudicar tu vida. Entonces, por eso el miedo no es bueno. El miedo no es algo que deba estar en nuestra vida, pero allí lo está. Ahora, cuando tenemos miedo, nos sentimos inseguros y empezamos a dudar de todas las personas que nos rodean. Y esto es, para no sentir esa inseguridad, tus emociones empiezan a sentir coraje sobre cualquier circunstancia. Entonces se da cuenta, toda nuestra vida cambia si tenemos miedo. Si estamos nosotros enfrentándonos a algo que tenemos miedo, nos da coraje, sentimos mal. Como que si ese miedo fuera algo que nos está protegiendo, una burbuja que nos protege de cualquier ataque. Y si sientes coraje, podrías llegar hasta el grado de odiar. Ese coraje nos puede hacer que nosotros odiemos todas las cosas en nuestras vidas. Debemos de ver una cosa, que para tratar de evitar el miedo se debe de tener confianza. Ahora, ¿en quién tenemos que tener confianza? En nuestra familia, en amigos y en Dios. Sobre todo en Dios. Porque si tenemos confianza, las probabilidades de que el resultado de ese riesgo que queremos tomar sea positivo. Y aún mayores las posibilidades de que sean positivos. Entonces debemos de tener confianza y sobre todo confianza en Dios. Hay otra cosa más, seguridad. Creo que para sentirnos seguros se necesita tener paz.
Y no hay mayor paz que la que podemos tener en Dios. Y mire, hay ocasiones en que cantamos algo que realmente no va con lo que estamos sintiendo, porque hay un canto que dice, Él es mi paz, Él es mi paz. ¿Y realmente estamos sintiendo nosotros esa paz que nos da el Señor? Como les dije, yo he tenido miedo, sí, he tenido miedo. Miedo a equivocarme en las decisiones y a obtener malos resultados por tomar esas decisiones. Y porque esas decisiones que haya tomado no hayan sido las mejores. Entonces sí he tenido miedo. Y realmente seamos honestos, hermano. Y no me lo diga a mí, simplemente usted piénselo. Sí ha tenido miedo en alguna ocasión. Porque es imposible no tener miedo. Posiblemente no siempre vamos a tomar las mejores decisiones porque somos humanos y nos equivocamos. Pero vamos mejorando con las experiencias de la vida. Mire, es mejor arriesgarnos a pesar de que tengamos miedo, pero estamos aprendiendo de esa experiencia que estamos teniendo. Ahora, el miedo es esa intranquilidad interna que se nos presenta ante un peligro o la inminencia de un castigo. ¿Se da cuenta usted? Estamos intranquilos nosotros internamente porque estamos pensando en el peligro de que puede castigarnos por algo que va a suceder. Porque lamentablemente hay una regla general en todas las religiones. Bueno, no puedo decir en todas, en ciertas religiones, que entienden a infundir en el corazón de los hombres un sentimiento de miedo hacia un ser supremo. Un ser supremo que está atento y vigilante para levantar su vara y dejarla caer sobre todo aquel que hace algo que le desagrada. ¿Se da cuenta? Eso es lo que infunden algunas religiones. Y de esa manera, entonces desfiguran la verdadera naturaleza de Dios, porque producen, más que un beneficio en las gentes, una reacción negativa y rebelde viendo en Dios un ser desposeído y completamente sin compasión, ni siquiera compasión. A diferencia de miedo a Dios infundido por el hombre, la Biblia nos habla de un sentimiento más noble al cual le llama temor de Dios. ¿Sí? Hay lo que la Biblia nos enseña acerca, en vez del miedo, el temor de Dios, porque no es temor a Dios, sino temor de Dios. Es muy diferente el temor a Dios que el temor de Dios. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Eh, Hay algo que debemos de meternos a la cabeza, que ese temor de Dios es un sentimiento de respeto reverente y de consideración al Ser Supremo, o sea, a Dios, que esto nos quita, nos inhibe, nos impide que nosotros pequemos contra Él. Eso es el temor de Dios, ese respeto que nosotros sentimos para no pecar contra Él. Y ese respeto nace en Dios y es Él el que lo imparte al corazón del hombre. El temor de Dios está impregnado de un sentimiento de amor hacia Dios. Sí, sí, sí. Ese temor de Dios es por amor que nosotros profundamente sentimos hacia Él y que porque considera al Señor un pecado. Todo ese pecado que el Señor considera para nosotros, si lo llegamos nosotros a cometer es como una traición o una infidelidad hacia Él mismo.
que nos ha colocado a todos nosotros en un lugar especial y que nos ha dado toda su confianza, ha puesto toda su confianza en nosotros. ¿Cómo es que vamos a traicionar a esa persona, al Señor que nos ha dado tanto, al Señor que tuvo toda la confianza en nosotros? Es como ese temor que nosotros tenemos a nuestros padres, que por ese respeto que sentimos no queremos fallarle. Igualmente, con mayor razón a nuestro Padre Celestial. Ahora, el temor de Dios es una idea presente en todas las religiones abrámicas y se refiere en forma específica a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Se fija, respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Todas las religiones hablan acerca de eso. Respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Si nos vamos nosotros hasta Génesis, el primer hombre, que fue Adán, tuvo la sensación de miedo hacia Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Se da cuenta, hermano? Amigo, Adán le dio miedo. Le dio miedo porque había hecho algo, había cometido pecado delante de Dios y se dio cuenta que estaba desnudo, pero por ese mismo pecado se sintió él que estaba desnudo, que estaba a merced de todo lo que le pudiera pasar. Por eso, y así es que, por eso es que el pecado y la transgresión de la ley de Dios a nosotros nos deja descubiertos completamente de la justicia divina y en un estado de expectación del juicio. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera? Entonces quiere decir que el pecado produce miedo. Ese pecado produce miedo en nuestras vidas. Entonces nos lleva a nosotros, al ser humano, a un estado de miedo y expectación. Y eso es cuando nos apartamos de Dios, cuando nuestra vida está sin Dios y esa vida ajena a Dios nos llega a afectar emocionalmente y psicológicamente. Entonces, como sabemos que somos pecadores, sabemos que estamos haciendo lo malo y sin embargo seguimos haciendo aquello de lo cual estamos conscientes que merecemos el juicio de Dios. Entonces, por eso es que tenemos miedo. ¿Y cuál es la solución? Simplemente no pecar. Vamos a ver ahora el temor. ¿Qué es el temor? El temor es esa pasión, ese ánimo que nos hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado y peligroso. Temor a ir a alguna parte, a algo que nos estamos arriesgando, porque sabemos que es peligroso. Aquí ya sabemos que es peligroso. En otras palabras, el temor es lo que nos detiene, sí, nos está parando a hacer algo que está mal y podría perjudicar el bienestar de alguien o de nosotros mismos. Por conclusión, entonces, ¿cuál es la diferencia? El miedo te detiene y hace dudar de un logro que podrías tener. Nos detiene, sí, pero nos hace dudar de algo que pudiéramos tener. Pero el temor nos detiene y nos hace pensar si aquello que sabemos que vamos a hacer es correcto o no.
nos detiene el temor para saber si es correcto o no lo que estamos haciendo. En la Biblia podemos nosotros encontrar muchos versículos y vamos a ver algunos de ellos. Dice, en Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Eso es lo que el Señor aborrece, el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y nosotros, temiéndolo a Él, vamos a aborrecer todas estas cosas. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahora hay gente que pudiera decir, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, ahora estamos nosotros viviendo bajo la gracia. Pero aún así, en el Nuevo Testamento, Pablo recomienda al pueblo de Corinto, en la segunda carta que él envía al pueblo, en el capítulo 7, versículo 1 dice, como tenemos esas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. El Señor va a santificarnos a nosotros. La obra que Él está haciendo de nuestra santificación es dentro del temor de Dios. ¿Y cómo es que vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo purificándonos, quitando todo lo que contamina nuestro cuerpo y el espíritu. Seguimos en la segunda carta, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí también Pablo está diciendo, amados, tenemos una promesa. Esa promesa es que vamos nosotros a ser santificados. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Limpiándonos nosotros, lo que dijimos anteriormente, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero aún así, nosotros tenemos recompensas. Recompensas de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Fíjese, las recompensas de ser humilde nosotros y teniendo temor de Dios son riquezas, honra y vida. Eso lo vemos en Proverbios capítulo 22, versículo 4. Otra versión de Proverbios capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Vuelvo, pero lo que sí sigue aquí claro es que vamos a tener recompensas de riqueza, honra y vida. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Otra versión dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vuelve, en cualquier versión que podemos encontrar, nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Queremos tener sabiduría? Tenemos que tener temor de Jehová. Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Aquí vuelve el proverbista a decir,
teme al Señor. Y eso nos va a dar a nosotros salud a nuestro cuerpo y va a fortalecer nuestro ser. Y sigue diciendo en el capítulo 22, versículo 4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Se da cuenta? Tenemos recompensas tan grandes como son riqueza, honra y vida. Salmos 33, 18. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Tenemos temor de Dios. Él va a cuidar de nosotros. Proverbios capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Exactamente. Eso es exactamente lo que da el temor de Dios. Tantas cosas, sobre todo como ya lo dijimos anteriormente, la paz que Él nos da. Cuando el Señor les dio instrucciones al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13, les dijo: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu vida. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Se fija, no solamente le está diciendo al pueblo de Israel, nos está diciendo a nosotros en este momento, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide Jehová? ¿Qué es lo que pide Jehová de nosotros? Solamente nos pide el temor a Él y que andemos en sus caminos. Salmos 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Somos bienaventurados también cuando tememos a Jehová. Hay tantos versículos en la Biblia que hablan acerca del temor de Jehová. Porque Salmos 111, versículo 10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor del Señor. Volvemos a hablar acerca del temor. El temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todo el pueblo de Judea, Galilea y Samaria eran edificados, ¿pero cómo? Porque andaban en el temor del Señor. También, después de que vimos todas estas cosas, todas estas partes y algunas de ellas en las que nos habla acerca del temor de Dios, podemos decir, si tenemos temor de Dios nos va a infundir salud a nuestro cuerpo y va a fortalecer nuestro ser. Nos va a dar riquezas, honra y vida. Y además el Señor va a cuidar de nosotros porque le tememos. Y nos damos cuenta también que es poco en el temor de Jehová, es mejor que el gran tesoro donde hay tribulación. Y somos bienaventurados además. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que le temamos, que andemos en todos sus caminos, que le amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma.
Porque mire, aún así, nosotros podemos decir, ¿qué es lo que vamos a obtener de recompensa? Vamos a obtener prosperidad, prosperidad en nuestra vida. Eso es lo que vamos a obtener haciendo todo esto. Por lo tanto, debemos de hacernos esta pregunta. ¿Hemos tenido miedo o temor? Después de todo esto que hemos hablado, podemos decir, claro que sí hemos tenido miedo o temor. Hemos tenido temor de Dios, porque ese lo tenemos que tener continuamente, el temor de Dios, el temor a hacer algo que no está de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado. Y por lo mismo, es que nosotros, como estamos nosotros expuestos a todas estas situaciones, es que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiéndole al Señor que nos siga manteniendo en sus caminos, teniéndole temor de Él, teniendo el temor de Él, teniendo el temor de no fallarle. Así es que vamos a orar, hermanos. Creo que hemos terminado. Creo que esto fue suficiente. Nos hemos dado cuenta nosotros qué es lo que es el miedo y qué es lo que es el temor y qué es el temor de Dios. Padre, estamos ante ti en estos momentos, dándote las gracias por esta plática que has tenido con nosotros. Esta plática en que nos has mostrado que a pesar de la situación en la que está el mundo, en la que estamos nosotros en este mundo, expuestos a todo esto que está sucediendo, que algunas ocasiones la gente tiene miedo y tiene temor también. Entonces, queremos que tú nos ayudes, Señor, a seguir teniendo temor de ti, pero temor de ti para no fallarte. Ese temor que nosotros tenemos con el respeto a ti, con el respeto que debemos de tenerte a ti, porque realmente tú siempre has estado con nosotros y seguirás haciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto creo que ha concluido nuestra plática de este momento en el Ministerio de Varones. Después de que hemos visto todo esto y a usted que todavía no ha aceptado al Señor como su Salvador, todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, le quiero decir que si usted llegó hasta aquí y ha estado oyendo todo esto que hemos estado hablando, no fue por una casualidad. El Señor tiene preparado para usted algo mejor. Algo mejor que quiero hacer referencia. Quiero hacer referencia a una cita bíblica. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, posiblemente usted en su corazón tenga a Dios y creemos, y cree usted también que existe un Dios, pero tiene que confesarlo para salvación, tiene que abrir su boca y decir. Entonces, si usted quiere, en este momento, puede hacer esta oración conmigo. Señor, aquí estoy delante de ti, reconociendo todos mis pecados. Quiero que tú perdones mis pecados, porque tú fuiste misericordioso y enviaste a Jesús a morir por ellos. Yo sé que tú lo has levantado de los muertos y lo reconozco. Así es que lo confieso con mi boca, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Gracias, hermanos, porque
Ahora ya están ustedes en esta familia en la cual tenemos temor de Dios, ese temor reverente, ese temor a que podamos fallarle. Dios les bendiga.